Hola amigos de Psycho Geek, como siempre les recuerdo antes que todo, por favor darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Si se quieren pasar de tesos conmigo, por favor recomienden este video con algunos de sus amigos. También comentarios en la cajita de comentarios, ya saben, yo siempre estoy dispuesto a leerlos. Me pueden seguir en el resto de mis redes sociales que están en la descripción del video. Y no siendo más, vamos que vamos. Hola amigos de Psycho Geek y bienvenidos de regreso a esta su sección Analizando A, donde con mis oxidados conocimientos en psicología trataremos de hacer un análisis de distintos personajes de la ficción y el mundo geek en general. El día de hoy les traigo a Hisoka Morrow del anime Hunter x Hunter, uno de los personajes más queridos por el fandom de esta serie, sin es que del anime en general. A veces villano, a veces antihéroe y no siendo más, vamos que va. El origen de Hisoka es algo difuso. Como tal, su autor no ha revelado alguna historia de origen de este personaje. Sin embargo, Su Ishida, el mangaka de Tokyo Ghoul, se tomó el trabajo de dibujar un pequeño manga spin-off como parte de origen de este personaje, que fue aprobado por el mismo Togashi. Por lo que para tratar de tener un complemento a nuestro análisis de este personaje, tomaremos dicho manga como canon. La niñez temprana de Hisoka es realmente desconocida. Lo que sabemos de su origen se remonta a su adolescencia con un Hisoka de alrededor de unos 12 o 13 años aproximadamente, siendo un joven aparentemente huérfano quien se encontraba tumbado en el suelo y es encontrado por Moritono y su compañía circense ambulante. Durante su estancia en la compañía, Hisoka mostró gran destreza para aprender todos los trucos de los distintos integrantes de la compañía, casi como si los copiara, lo que atrajo la atención de su director y le hizo ganarse un puesto permanente en la compañía. Al mismo tiempo, la ciudad venía siendo afectada por un asesino en serie llamado John Doe, nombre que se le dio debido a los distintos rostros que siempre mostraban en los videos y capturas de vigilancia en los lugares de sus crímenes. Con el paso de los días, Hisoka, de manera casi instintiva, identifica que Moritonio tiene algo que lo recubre y que gracias a ello lograba realizar su acto de caminar por paredes y techos, descubriendo de esta forma el Nen y pasando a tener instrucción de este mismo por parte de Moritonio. Al paso de algunos días, Hisoka logró desarrollar su famosa goma Bonji, descubriendo además que Moritonio es el mismo John Doe y que con su habilidad Nen cambiaba de aspecto su rostro, la habilidad que después Hisoka copiaría y le conoceríamos como la textura engañosa. Posterior a una feroz batalla, Hisoka mata a Moritonio, abandonando de este modo la compañía. Lo próximo que sabemos de Hisoka viene siendo de su vida previa al examen de cazador, de la cual también hay poca información. Sin embargo, sabemos que en su primer intento por tomar el examen fue descalificado por asesinar a un examinador, así como que gracias a él el criminal de las hachas voladoras que encontramos en la Torre de las Trampas fue capturado, sin contar con la amistad previa que tuvo con Illumi Soldic, que seguramente se lo encontró en algún asesinato que se estaba realizando, y cruzaron sus caminos. Durante este tiempo, Hisoka ya debía haberse infiltrado en las arañas, reemplazando a la araña número 4, que se presumía muerta tiempo atrás. Y posterior a esto ya se desarrolla la historia del personaje como todos la conocemos. Ahora pasemos al análisis. Hay muchos elementos a considerar dentro de este personaje, pero quizás uno de los más importantes a mi parecer es la personalidad cambiante de Hisoka. Hisoka con regularidad se nos muestra como un personaje frío y calculador, con un intelecto altamente desarrollado, capaz de generar estrategias en batalla, así como trampas interpersonales complejas en las que se encuentra él en la mitad. Sin embargo, también tiene un lado instintivo, casi animal, en el momento de pelear y ceder ante sus impulsos asesinos, cosa que vemos ampliamente reflejado sobre todo en el examen de cazador, en el cual varios personajes le temían, ya que eran capaces de sentir ese instinto y ganas de asesinar que transmitía el mítico payaso. Adicional a esto, se nos muestra en su historia de origen, así como lo que vemos a lo largo de la serie del personaje, que es una persona relativamente solitaria, la cual si bien es capaz de establecer relaciones con otros, estas las usa como medio para alcanzar sus objetivos, manipulando a quienes lo rodean para ganar algo a cambio, bien sea en el instante o a futuro, caracterizando además estas interacciones por las constantes mentiras que tiende a decir, por lo que es usual que las personas que lo rodean siempre estén alertas ante su presencia y desconfíen constantemente sobre sus intenciones. Estas mentiras son tan comunes que incluso tiende a mentir en momentos donde aparentemente no hay razón para ello, llegando a lo que podríamos considerar como una mitomanía casi patológica. Esto nos revela que Hisoka es además una persona bastante difícil de leer, pues tiene altas capacidades de manipulación y actuación. Su semblante por lo regular se muestra sereno, controlado y tranquilo, y en pocas ocasiones se le puede sentir una emocionalidad más real. Únicamente sale a la luz cuando aparentemente pierde la calma y llega a su instinto asesino o sus ansias de placer están al máximo. Sumado al anterior, Hisoka aparentemente no genera lazos emocionales con ninguna otra persona,
lo que lo hace capaz de poder asesinar sin ningún tipo de duda a su maestro o a sus compañeros, ya que podríamos decir que Hisoka no tiene amigos, aparentemente tampoco familia. Pero para poder entender a este personaje debemos ver su filosofía y motivaciones. Hisoka es lo que podríamos llamar un hedonista, interesado especialmente en alcanzar el placer. Un placer en muchas formas ligado a la parte más íntima, por no decir otra palabra. Y cosa que hemos reflejado en la obra en muchas de las escenas donde este pelea. Sin embargo, este placer no lo encuentra en la forma tradicional como muchos de nosotros lo hacemos. Hisoka encuentra ese placer en el enfrentar y asesinar personas talentosas y fuertes, similar a la emoción que sienten Netero o Gon al enfrentarse a oponentes que le generen un reto. Pero en el caso de Hisoka, él no solo busca enfrentarlos, sino acabarlos en muchos sentidos, superarlos de distintas formas posibles hasta llegar al asesinato. Es decir, Hisoka tiene como principal objetivo en su vida la búsqueda de placer, y esto es el motor principal de su vida, por lo que no se guía por la ambición, al dinero o al poder, ni siquiera le interesa en primera medida ser el más fuerte del mundo o algo así como Goku o personajes similares, ya que como lo mencioné anteriormente, lo que persigue constantemente es el placer, el cual obtiene destruyendo a sus oponentes, a los cuales considera dignos o poderosos. Complementando esto, Hisoka busca enfrentarse a sus oponentes preferiblemente cuando estos estén al máximo de sus capacidades, oponentes que pueden resultar un reto interesante para él, además de no solo disfrutar con el enfrentamiento en sí con esos oponentes en base a su fuerza física o poder general, sino que también en la mayoría de los casos tienen características de personalidad bien marcados, siendo personas que usualmente se mantienen serenos o en control de sus emociones y leales a su forma de pensar y filosofía propia. De allí se desprende que Hisoka, además de enfrentar físicamente a sus oponentes, disfruta con el romper su concentración o desequilibrar a esos oponentes, demostrando que además hay un disfrute por lograr llevar a sus contrincantes a una desestabilidad psicológica, cosa que se ve reflejado en varios momentos, como por ejemplo cuando intenta provocar a Netero en el examen de cazador, o cuando provoca a Illumi mencionando si podía asesinar a Killua. Este tipo de actos los realiza con el objetivo de poder quebrantar la voluntad y la psique de sus oponentes. Por otra parte, Hisoka tiene un intelecto privilegiado, siendo capaz de generar planes complejos en los que manipula a grandes y peligrosos grupos de personas, teniendo además la capacidad de perfilar y explotar las personalidades de cada una de estas personas que lo rodean, lo que le facilita encontrar esas fisuras en esa personalidad y atacarlos desde allí, demostrando amplias capacidades analíticas y de observación. Además de esto, vemos que Hisoka tiene ciertas dificultades para seguir órdenes e instrucciones, lo que se ve también reflejado en el examen de cazador cuando constantemente trataba de saltarse de alguna forma las normas, o cuando la araña le mandaba hacer algún tipo de misión, él trataba siempre de salirse con la suya y no cumplirla. Sumado a lo anterior, la creatividad de Hisoka es evidente. Gracias a ella fue capaz de desarrollar sus habilidades insignia como la goma Bonji y la textura engañosa, y con ellas desenvolverse de la manera más efectiva posible en el campo de batalla, a pesar de que estas en combate aparentemente no son las habilidades más destructivas o potentes. Sin embargo, él hace gran uso de su ingenio, capacidad de distracción y la difícil lectura de sus emociones para ganar la mayoría de sus batallas, por lo que hasta el momento que yo recuerde solo lo hemos visto ser derrotado únicamente una vez. Siguiendo con el hilo anterior, nuestro payaso asesino es capaz de detectar el potencial de otros, lo que lo lleva a sentir interés por personas que en el momento pueden estar por debajo de él, pero tienen el potencial suficiente para resultar interesantes en el futuro, como el caso de Kurapika, Killua, Leorio y especialmente Gon, en el que tiene un interés especial. Asimismo, tiene por ahora principalmente a Kuroro Lucifer como el líder de la araña como su principal objetivo, ya que en él ve, además del poder, esa capacidad intelectual que rivaliza con la propia. Kuroro se demuestra hábil en todas las disciplinas, además de tener una personalidad imperturbable e impasible, cosa que también lo hace más atractivo a ojos del mismo Hisoka, quien como mencionamos no solo busca derrotar a sus oponentes en combate, sino disfruta el destrozar la imagen de grandeza o perfección que reflejan sus contrincantes. Teniendo todo esto en cuenta, Hisoka tiene una especie de ritual claramente definido para enfrentarse a sus oponentes, siendo capaz de ser paciente, casi de acechar a su presa con el fin de poderlo enfrentar en la plenitud de sus capacidades, lo que lo lleva a tener capacidad de esperar el momento justo para poderse enfrentar a ellos, lo que incluso muchas veces significa, en palabras del mismo Hisoka, esperar hasta que la fruta esté madura. Además de esto, Hisoka no tiene ningún reparo o problema con asesinar, sin embargo no lo hace por el disfrute como tal del asesinato, por lo que evita matar cuando no tiene que hacerlo, tratando además de no matar oponentes que estén muy por debajo de sus capacidades.
Esto a menos de que su instinto asesino esté desatado, en cuyo caso matará a quien se le atraviese sin importar qué. Hisoka, al parecer, es capaz de controlar y mantener bajo control este instinto en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, en ciertas circunstancias pierde el control del mismo, hecho que se vio especialmente reflejado en el arco de la prueba del cazador nuevamente, en el cual Hisoka se veía mucho más instintivo y desbocado, cosa que aparentemente fue cambiando con el avance de la obra, llegando a volverse más calculador y medido en su actuar. Asimismo, Hisoka aparentemente no siente ningún tipo de culpa frente a los asesinatos que realiza, así como no tener ningún tipo de freno moral o algún tipo de traba, lo que aparentemente nos revela que es una falta total de moralidad o que está bastante diluida al menos. Por otra parte, tenemos el mismo simbolismo y estética que maneja el personaje, su modo de vestir como payaso, así como la poca importancia que le ve al usar ropa o maquillaje de mujer. Recordemos que especialmente usa zapatos de mujer. Demuestra en Hisoka ese carácter cambiante y voluble que quiere reflejar, así como una dificultad para leer sus verdaderos sentimientos e intenciones, sumado al poco interés que tiene en querer encajar con otras personas, teniendo una estética y personalidad claras y definidas. Combinando esto con su carácter impredecible y amenazador, el mismo Hisoka quiere reflejar, amenaza que incluso cazadores de alto nivel como los zodiacos sentían de él. Todo esto sumado a la teatralidad con la que el personaje usualmente opera. Para finalizar esta parte, Hisoka tiene una personalidad casi egocéntrica, sintiéndose en total control y absoluta confianza sobre sí mismo y sobre sus capacidades tanto físicas como intelectuales, por lo que tiende a ver a sus oponentes como inferiores, y en el mejor de los casos los ve como un reto interesante, pero nunca duda en su capacidad superior y por ende en su victoria segura. Así que recapitulemos. Primero, una personalidad fría y solitaria. Segundo, capacidad de manipulación. Tercero, mitomanía. Cuarto, objeto de placer poco común. Quinto, interés por la búsqueda y consecución de dicho placer. Sexto, generación de rituales para alcanzar ese mismo placer. Séptimo, personalidad hedonista. Octavo, confianza absoluta en sí mismo. Noveno, aparente falta de moralidad y culpa. Y décimo, interés por ocultar sus propios sentimientos y pensamientos. El payaso asesino es un personaje atrayente e interesante, usado en la obra como un gancho, así como un elemento de sorpresa en la misma. Su personalidad, además de compleja, es misteriosa, y aún desconocemos muchos detalles de su pasado que pueden haber influido en su personalidad actual. Sin embargo, y con el recorrido que hemos hecho hasta el momento en el video, podemos deducir que Hisoka tiene una personalidad psicopática y hedonista, teniendo especialmente marcado la búsqueda constante del placer, el cual obtiene mediante elementos algo perversos como el dolor, el enfrentamiento físico, intelectual, así como el olor de la sangre y las sensaciones de la destrucción del otro, y el asesinato en última instancia. Además de esto, no tiene algún tipo de brújula moral, por lo que a pesar de tener un intelecto claramente desarrollado, Hisoka seguía más por sus instintos y deseos, no teniendo algún tipo de culpa ante sus actos. Sin embargo, Hisoka no es cruel en sí, aparentemente no tortura a sus víctimas, sin embargo, sí disfruta y goza con sobrepasarlos, rompiendo su espíritu y derrotándolos en todas las formas posibles. Es manipulador y no tiene problema alguno con usar a los otros para alcanzar sus objetivos propios. Procura mantener sus emociones bajo control y ocultas a los demás, aunque aparentemente disfruta de transmitirles a los demás esa aura de peligrosidad e imprevisibilidad que lo caracteriza, siendo mitómano por naturaleza. 回転にパワー使ったからな。能力解除しないと自分のオーラに絞め殺されるぞ。それとも蜂の巣の方がいいか。好きな方で行けや。バンジーか解除。避けた。あの体勢から。早い。追い切れ。ゴムは最初のカードと共に飛ばしておいた。足のガムを解除すればいつでも僕が発射可能な状態にしておくため。
さてビジュアルマジシャンの死神クイズ。僕は君からの攻撃でコインを22枚もらいましたが、これから君に渡すのは何枚でしょう。ゴムの力でコインを飛ばし返す気か。答えは自分の体で確かめてね。が会長、なめるなよ。答えが22枚より多かろうが全部撃ち落としてやる。ほら¿Quieren agregar algo más sobre este personaje? ¿Qué otros personajes del mundo geek o del anime quisieran ver en esta sección? La respuesta a estas preguntas o cualquier otro comentario que me quieran dejar, recuerden que siempre los leo en la cajita de comentarios. Espero les haya gustado, espero les haya entretenido y no siendo más me despido. Yo soy Sebastián, esto es Psycho Geek y nos vemos.